Cuando recién asumí como diputado nacional en el 2003, me vinieron a ver trabajadores del APA, que era otra aerolínea que operaba en nuestro país, para decirme que normas nacionales les habían dado el derecho de ingresar a una empresa del Estado y que les habían garantizado su fuente de trabajo, y que eso no pasaba porque los rechazaban en la empresa estatal que se creó, que se llamaba LAFSA, en la que habían ingresado gente que no había trabajado ni en LAPA ni en DINAR, que era el motivo por el cual se había creado esta empresa del Estado. Empezamos a investigar el asunto, hicimos unos pedidos de informes y un buen día nos enteramos todos los argentinos de que el AFSA, manejada desde el principio de su gestión por el señor Ricardo Jaime, año 2003, se había convertido en un platoducto para derivar recursos del pueblo argentino a una empresa privada que se llamaba Southern Winds, a la que con los fondos que mencionaba el diputado Sargini, que se le quitaban al pueblo como impuestos, se financiaba la operación de la empresa de manera tal que nosotros poníamos el dinero y ellos se llevaban los eventuales réditos. El maravilloso mecanismo ideado como política aerocomercial por el secretario Jaime explotó por los aires casi literalmente cuando aparecieron las valijas llenas de droga en el aeropuerto de Madrid. A partir de ese momento, misteriosamente el gobierno nacional decidió cerrar el platoducto y pasó toda la justicia penal. Siguió la investigación sobre el AFSA y nosotros aportamos los elementos que teníamos a nuestra disposición para que los analizara una oficina del Gobierno Nacional, la Oficina Anticorrupción. La Oficina Anticorrupción, bajo la conducción del doctor Abel Fleitas Ortiz de Rosas, designado por el presidente Kirchner para esa función, analizó el caso, decidió que tenía mérito para hacer una denuncia penal y fue denunciado penalmente el secretario de Transportes de la Nación de ese momento, 2003, y de hoy, Ricardo Jaime. Después nos enteramos de que Ricardo Jaime había sostenido que no había que aprobar los balances de Aerolíneas Argentinas porque había gato encerrado. También nos enteramos de que el Estado español, que le había dado 750 y pico de millones de dólares o de euros, ya no recuerdo, a Aerolíneas Argentinas para que los invirtiera en el servicio, había demandado a la empresa y a sus directivos porque no habían puesto la plata esa en el servicio. Es un poco doloroso cuando uno ve que se le entregó la empresa Aerolíneas Argentinas saneada con 750 millones de dólares arriba por $1 a Marsans, y que hoy estamos analizando la posibilidad de comprarla haciéndonos cargo de un pasivo ajeno a nosotros, privado, que se lo queremos cargar al pueblo argentino y que, según el gobierno nacional, es de 890 millones de dólares. La empresa dice que es un poco más y seguramente será mucho más. En estas circunstancias, el propio gobierno nacional nos recuerda que existe una ley que establece que el secretario de Transporte debe controlar los planes de inversión de la línea aérea y que debe controlar anualmente que se cumplan los planes de inversión.
Desde la proeza del 2003 hasta hoy estaba trabajando intensamente Ricardo Jaime, que un buen día aprobó los balances que dijo que antes que no había que aprobar, sin explicar por qué. Todavía hoy no sabemos por qué. ¿Por qué los aprobó? Bueno, digo que es doloroso ver que una empresa privada tomó la aerolínea de nuestro país por 0 peso, por $1, y nosotros tenemos que analizar quedarnos con esta deuda. La situación es tan dramática que viene Jaime y dice, en el mismo proyecto, esto es un desastre, esta gente nunca cumplió con nada, hizo 20 acuerdos, nunca los cumplió, no invirtió nada de lo que dijo que tenía que invertir. Y nosotros decimos, pero, ¿y esas funciones que usted nos dice que tiene en la ley, que usted tiene que cumplir? Los controles anuales. ¿Usted qué hizo? Silencio. Una catástrofe. Bueno, pero ¿usted qué propone? Yo propongo, nos dice Jaime, que me den a mí la empresa para que yo la administre. Formidable. Eso estamos analizando en el día de hoy. Bueno, enfrentados a esta situación, algunos diputados nacionales dijimos, a ver, ¿cómo podemos hacer para resolver 3 cuestiones? La primera es la imprescindible continuidad del servicio público de transporte aéreo en la Argentina. Es imposible que se suspenda y se interrumpa el servicio público de transporte aéreo en la Argentina. Es una irresponsabilidad que nadie en su sano juicio podría asumir. El segundo objetivo es cómo hacer para no cargar al pueblo argentino $900 millones de deuda ajena. Y el tercer objetivo es cómo mantener, garantizar la fuente de trabajo, sus funciones y su antigüedad ante esta situación. Como dijo el diputado Macaluce en su brillante exposición de recién, ninguna solución era perfecta. Había algunas que permitían una cosa, otras que permitían otra. Y nosotros vimos que habían 2 que aparentemente permitían transitar un camino que resolviera las 3 cuestiones. Una es la que mencionaba el señor diputado Sargini, que tiene la cosa desagradable de su palabra, que es quiebra. Es desagradable, pero tiene una virtud, que es que en las quiebras se verifican los créditos. Y los créditos fraudulentos no se verifican. Esto sería extraordinariamente importante en el caso que estamos tratando, que tuviéramos un mecanismo como el que prevé la ley de quiebras, de verificación de créditos, para rechazar los créditos fraudulentos que seguramente están adentro de los balances que Jaime aprobó, que seguramente están en el juicio de los españoles contra los directivos de aerolíneas, que seguramente están en el pasivo postconcursal de $890 millones y que sin ninguna duda están en el convenio al que llegaron nuestro amigo Jaime y la empresa Marsans. ¿Nos tenemos que comer todo eso? ¿Nos tenemos que comer la falta de actividad de Jaime? ¿La tenemos que legalizar? ¿Tenemos que legalizar el desfalco de Marsans? ¿No podemos evitar eso? El camino de la quiebra a nosotros no nos gustó, porque a pesar de que podía garantizar la continuidad de la empresa, implicaba que operara cruzada por recursos, planteos judiciales, nulidades y demás. Entonces se nos ocurrió que un camino posible era que otra empresa se hiciera cargo de los servicios que Aerolíneas Argentinas no prestara y de alguna manera continuara la prestación del servicio público sin hacerse cargo de la deuda de Marsans. Manifestamos y estamos dispuestos a brindarle al Poder Ejecutivo
todas las herramientas que necesitara para conseguir estos tres objetivos: expropiar activos, otorgar presupuesto. Le pedimos que nos presente un plan aerocomercial, porque hace 5 años que el plan es este desastre que tenemos hoy y queremos salir para adelante, como decía con algunas propuestas el diputado Oviglio. Esta es la propuesta de la oposición, que no ha sido para ganar votos y que tampoco ha sido para acusar o denostar al oficialismo. Por el contrario, lo que creo que tenemos el deber de hacer es de reconocer el salto de calidad institucional que implicó el dictamen de mayoría que estamos considerando hoy, pues sin ninguna duda mejora aspectos no menores. Uno de los que mejora es tirar a la basura el mecanismo por el cual el señor Jaime y los señores de Marsans habían hecho un convenio privado maravilloso que consistía en que el pueblo argentino se iba a comprar una empresa sin saber su precio, pero eso sí, en lugar de funcionar las instituciones de la República, en lugar de ser el Congreso el que determinara qué se hace con los fondos públicos que se le quitan al pueblo como impuestos, quien iba a resolver esto era una empresa privada extranjera. Maravilloso mecanismo para defender los intereses nacionales y populares. Bueno, de modo tal que hemos hecho una propuesta que estimamos que es constructiva, pero como estamos considerando ahora el dictamen de la mayoría, debemos decir que en esta ocasión nuestro voto no es positivo.